Y bueno, vamos a hablar en esta mañana de Nabal y de su esposa Abigail. Esta historia nos va a ayudar a valorar las consecuencias de nuestras decisiones en armonía directa con nuestro carácter. Porque recuerde, hemos venido de una serie del fruto del Espíritu que nos ha hablado muy directamente sobre desarrollar un carácter como el de Cristo, dominado por el Espíritu Santo de Dios. Pues un carácter dominado por el Espíritu, un carácter que se asemeja al de Cristo, que agrada a Dios, es uno que busca o practicar la sabiduría. En el desierto de Parán fue el lugar donde David se estaba escondiendo. Para que usted entienda un poquito el panorama de esta historia de Nabal y Abigail, es necesario mencionar a David. David, ¿verdad? Todavía no era rey, pero ya había logrado gran popularidad en el reinado de Israel. El rey vigente era Saúl. Y usted conoce la historia. Saúl en su momento, pues él mismo levantó a David como uno de sus comandantes del ejército, ¿verdad? Y a través de David, Saúl logró muchas conquistas, etcétera. Pero llegó un momento donde David gana tanta popularidad que Saúl empieza a sentir celos, ¿verdad?, en contra de David y procura matarle. Y bueno, pues es en esos mismos campos donde David se escondía, en la región donde habitaba Nabal y Abigail y toda su casa. Ahora, incluso David en un capítulo dos capítulos anteriores a este, o en unos cuantos capítulos anteriores a este, encontramos, el 23 si no me equivoco, encontramos que incluso al estar huyendo David, porque Saúl procuraba matarle, llegó un momento en el que él y sus hombres estaban dentro de una cueva. Y resulta que Saúl entra en esa misma cueva a hacer sus necesidades, entra solo. Y los hombres de David le dicen a David: pues esta es tu oportunidad, aquí lo puedes pescar, lo matamos y asunto arreglado, se mata y es asunto arreglado. Y sí, David por un momento pensó: esta es mi oportunidad, lo voy a matar. Le cortó un pedazo del manto de Saúl, ¿verdad? Al manto, a sus vestimentas, le quitó un pedacito y pensó en matarlo, pero después el Espíritu Santo le redarguye y dice: no, yo no puedo levantar mi mano en contra del escogido de Dios, porque finalmente Dios lo escogió para este tiempo, para ser el rey. Yo no puedo levantar mi mano en contra de él. Luego David más adelante confronta a Saúl y le hace saber: mira, tuve oportunidad, aquí está el pedazo de la tela. Dijo: tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice porque no te quiero hacer daño, aunque tú me estás buscando para matarme. Y el mismo Saúl, ¿por qué menciono todo esto? Porque el mismo Saúl, cuando ve esa acción de David, reconoce y dice: ciertamente tú vas a llegar a ser el rey de Israel y ciertamente vas a ser un muy buen rey de Israel, porque yo he actuado mal y tú estás actuando bien. Básicamente ese es el resumen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Era sabido de todo mundo que David era el próximo a tomar el trono. Era sabido de todo mundo que lo inevitable era que David iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces Nabal y su casa, Nabal, Abigail y toda su casa, sabían y conocían perfectamente quién era David y los planes que Dios tenía con él, y que ya Dios lo había ungido mediante el profeta Samuel para un día gobernar la nación. Entonces la historia de hoy se presenta en ese panorama donde David está habitando esa región, y en esa misma región, aunque Nabal habitaba en Moán, un pueblo pequeño llamado Maón, perdón,
Aunque Nabal estaba viviendo en ese pueblo llamado Maón, Nabal era un hombre muy rico que poseía muchas propiedades y muchos terrenos, entre ellos en la zona montañosa, aledaño al Carmel. Él tenía tierras donde tenía pastores cuidando de ovejas, etcétera. Entonces eran en esos territorios que se estaba movilizando David. Y la historia cuenta que David, aunque tenía oportunidad de haber destruido, de haber robadole a Nabal, de destruir a su gente, no, él los cuidó, él los protegió y les hizo bien a los trabajadores de Nabal y su gente. Pero Nabal, dice la escritura según el versículo que leíamos, que era de obras malas, era un hombre perverso, era un hombre duro. Las actitudes malas echan a perder las buenas oportunidades. ¿Por qué menciono esto? Una actitud necia como la actitud que tuvo Nabal echó a perder una gran oportunidad. Mencioné todo lo anterior para decirle, Nabal tenía una oportunidad grande de hacerle bien al próximo rey de Israel y no aprovechó esa oportunidad. Imagínese usted que él le hiciera el favor a el rey o al próximo rey, cuando David fuera rey, seguramente ya iba a tener Nabal el favor del rey y con ello muchos beneficios y muchos privilegios quizás. Pero Nabal, por su mala actitud, echa a perder las buenas oportunidades. Cualquiera podría decir que este hombre es un gran hombre, porque viene de una descendencia que dice nuestro texto clave, era del linaje de Caleb. ¿Recuerda Caleb? Uno de los 2 espías que Moisés mandó para explorar la tierra prometida, y ellos, mientras todos estaban negativos, no podemos conquistar esa tierra, es tierra de gigantes, nosotros somos como chapulines al lado de ellos, es una búsqueda inútil. Josué y Caleb fueron los 2 hombres que dijeron, sí podemos, es tierra que fluye leche y miel, es una tierra próspera, si la logramos conquistar vamos a ser bendecidos, porque vamos a ser bendecidos, vamos a conquistar esa tierra que ya Dios nos entregó en nuestras manos. Era un hombre, Caleb era un hombre temeroso de Dios, Caleb era un hombre conquistador, un hombre de fe, un hombre con un espíritu diferente. De ese linaje venía Nabal. Nabal tenía un linaje espiritual muy poderoso, y cualquiera podría decir, este es un gran hombre por su linaje, este es un gran hombre porque además es muy rico y próspero. Pero sabe, las virtudes no se heredan. Las virtudes buenas no necesariamente se heredan, se deben de anhelar. Se debe ser intencional en buscarlas, en alcanzarlas. Hay que tener humildad en nuestro carácter para buscarlas y decir, yo quiero por iniciativa propia ser sabio y no necio. Este hombre era rico, pero tenía defectos, y aunque no se dice de dónde había logrado tanta riqueza, lo más probable es que había recibido quizás una herencia, porque con tanta necedad, con tanta maldad que había en su corazón, con tanta imprudencia y falta de sabiduría, su conducta no era la que pudiera haber llevado a un hombre a prosperar en esta magnitud. La Biblia lo describe como un hombre duro y de malas obras, insolente y de mala conducta, dice otra versión. La historia indica que cuando David se escondía en esta región, era en ese tiempo en el que era temporada de donde se estaban esquilando las ovejas, y David hace una petición a esos hombres que estaban esquilando y dice, vayan y díganle a su amo que si me ayuda con provisiones para mí, para mis hombres. Nosotros le hemos hecho, ya le hicimos un bien, que él me ayude. Mira lo que dice 1 Samuel 25, 7 y 8. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca le hicimos daño y nunca se les robó nada.
Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. David es muy cordial, David es muy amable. Y David le recuerda, mira, yo fui muy amable con tu gente, ¿podrías devolverme el favor y ser amable con mi gente? Y ahorita que nosotros necesitamos un poco de provisiones, ayudarnos, a ti te abunda. ¿Podrías ayudarnos? Sin embargo, el relato bíblico nos muestra la forma imprudente en la que procedió Nabal ante la petición pacífica de David por medio de aquellos 10 hombres que enviaba en su representación. Mire lo que dice el versículo número 10 en adelante del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Dice, mire la reacción y la respuesta al escuchar la petición de Nabal. ¿Quién es este tipo, David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? Sabía bien quién era. Nabal sabía muy bien quién era, pero ahora se estaba haciendo el desentendido y dice, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este hijo de David? ¿Quién cree que es? Dice, en estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Le insinuó, te estás escapando de Saúl. Dice, ¿debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe de dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Fíjese nada más la reacción necia de Nabal. Muy pronto Nabal olvidó el bien que había recibido y ahora actúa de una manera necia, insultando a David y negándose a ayudarle a él y a su gente. Nabal tenía un pleno conocimiento de la situación de David, por lo que le dice, muchos siervos huyen de sus señores. Y él entonces, si sabía esto, también sabría que David no era ningún bandido, como él los describe en la Nueva Traducción Viviente. Dice que los describió como bandidos. No eran bandidos, no era gente que si fueran bandidos le hubieran robado a sus esquiladores. Si fueran bandidos hubieran estado cometiendo cada barbaridad y atrocidad. Pero al contrario, era gente buena, pero que el rey en sus celos estaba procurando matarle y no le quedaba otra más que esconderse y huir. No eran bandidos, pero Nabal sabía plenamente la situación de David, pero aún así, sabiendo lo inevitable, que David seguramente sería el inminente próximo rey de Israel, y tuvo la oportunidad de brindarle su ayuda al futuro rey. Sin embargo, su mala actitud no le permitió ver nada de esto. Su mala actitud lo llevó a actuar en su corazón neciamente. El nombre de Nabal significa necio. Así es que Nabal le hizo honor a su nombre. Él actuó neciamente. ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar nosotros a lo largo de nuestras vidas? Dios nos ha puesto delante oportunidades para prosperar, oportunidades para mejorar nuestras relaciones, oportunidades para ampliar nuestro territorio, oportunidades para prosperar tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu empresa, tus finanzas, tus relaciones laborales, de darte los deseos de tu corazón. Dios nos ha brindado oportunidades, pero ¿cuántos de nosotros las hemos dejado pasar por una actitud equivocada? Por una actitud necia. Oh, que Dios nos ayude esta mañana al descubrir las características de un necio, a evitar estas cuestiones y mejor ser diferentes. Dice Proverbios 18, versículos 5 y 6. Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios.
Dice, la boca de los necios es su ruina. Cuando actuamos neciamente y no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para decidir y hacer lo correcto, para que salga a flote el carácter cristiano y que esas acciones que honran y agradan a Dios, si no salen a flote, la otra consecuencia, lo opuesto sería que entonces la actitud necia provoca ruina en el ser humano. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué me va mal? No siempre nos va mal por esta razón, pero muchas ocasiones hay que autoexaminarnos. ¿Será que yo estoy actuando neciamente como lo hizo Nabal? Un líder romano dijo en una ocasión, la necedad es la madre de todos los males. La necedad es la madre de todos los males. La Biblia es muy clara cuando se refiere a las acciones del hombre necio y lo describe de la siguiente manera. Primero, confía en sí mismo. Y son características que la Biblia describe, pero que también las podemos encontrar en Nabal. El necio confía en sí mismo. La primera característica del necio o descripción del necio. Confía en sí mismo. Nabal, dijimos, era un hombre próspero, era un hombre rico, era un hombre que venía de un buen nombre, descendiente de Caleb. Es decir, era un hombre arrogante porque decía, pues yo las puedo de todos a todos, tengo dinero, tengo buen nombre, tengo buena reputación, vengo de una familia acomodada, qué sé yo. Entonces, eso le daba a él la idea de pensar que él las podía de todas a todas y él confiaba en sí mismo y Dios no figuraba en sus planes. Él tomaba determinaciones, él hacía lo que él quería porque confiaba en sí mismo. ¿Y qué dice el proverbista? Proverbios 14:16 dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismo se precipitan con imprudencia. Fíjese, se precipitan, precipitar tiene que ver con precipicio, es decir, vas a pronto caer, vas a pronto terminar en la ruina si actúas impíamente confiando en ti mismo, si actúas neciamente confiando en ti mismo. Porque, hermanos, esto lo sufrimos más de lo que usted puede imaginar. Usted puede decir, no, yo soy una hija de Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho las cosas a nuestra manera sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces hemos actuado bajo nuestro impulso sin antes preguntarnos lo que voy a hacer, cómo voy a reaccionar? ¿Le va a agradar, le va a honrar a Dios? ¿Es lo que Dios quiere que yo haga? Cuando actuamos bajo nuestro impulso, o alguna vez ha dicho o ha pensado, a lo mejor no lo dice, pero lo ha pensado, es que si no ando yo en medio no salen las cosas bien. O nomás yo. O nomás yo creo a veces que si no ando yo en medio las cosas no salen bien. Bueno, a veces uno piensa, vamos a ser honestos, a veces uno dice esas frases, es que si yo no hago las cosas, ustedes le decimos a los hijos, no las hacen bien, o la familia, ¿verdad? Y creemos que somos lo máximo, ¿verdad? Y esos son síntomas, hermanos, enfermizos de gente necia que está confiando en sí mismo. No es una característica que deberíamos de adoptar, es una característica que poseía Nabal. Seguramente él decía, pues yo puedo de todas a todas porque soy rico, porque tengo muchos súbditos, porque tengo renombre, qué sé yo. Y confiaba en sí mismo y por eso actuaba neciamente. Proverbios 28:26 dice, los que confían en su propia inteligencia son necios, pero los que caminan con sabiduría el que camina con sabiduría está a salvo. Los que confían en su propia inteligencia son necios. A veces nos creemos súper inteligentes y nadie toma las mejores decisiones y nadie tiene la mejor opinión más que yo. A veces lo demostramos en la casa, en la oficina, y no es vitacilina, ¿verdad? Pero donde quiera estamos ahí demostrando que estamos dando evidencia que estamos confiando en nosotros mismos. Ojo con eso. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio.
La siguiente característica de un necio que también se evidencia en la vida de Nabal, tiene malas obras. Un necio va a practicar el pecado, va a practicar el mal, va a tener conductas inapropiadas. Salmo 53, el versículo número 1 dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que haga lo bueno. Estamos caracterizados por hacer el mal. Continuamente estamos teniendo que pedir disculpas porque nos equivocamos, procedimos equivocadamente, o a veces ni disculpas pedimos porque estamos tan acostumbrados a hacer el mal. El mal se ha convertido en un hábito en tu vida. Esto es una actitud necia, no es prudente y no nos va a llevar a nada bueno. Recuerde, estas actitudes necias llevan a la ruina. Otra característica es que el necio niega a Dios, y ahí está ese versículo también, pero el 14:11 del Salmo 14:1, dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Repite la misma porción del anterior, del 53:1. Niegan a Dios. ¿Por qué? Niegan a Dios con su conducta y con confiar en sí mismos. Las dos cosas anteriores llevan a esto, a negar a Dios, porque si estoy confiando en mí, entonces quiere decir que no estoy confiando en Dios. No puedo confiar en los dos al mismo tiempo, ¿sí? O confío en uno o confío en otro. Entonces, si estoy confiando en mí mismo, entonces estoy negando a Dios. Si mis conductas van en contra de la voluntad de Dios y de lo que le agrada a Dios, entonces estoy negando a Dios con mi conducta, con mis acciones. Quizás de palabras digo otra cosa, pero mis acciones están negando a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La siguiente característica, Nabal hacía esto automáticamente. Si usted nota, no hay ni una mención de Dios en el proceder de Nabal. Él actuó bajo su propio impulso, negando a Dios en todos los sentidos de la palabra. El siguiente inciso es egoísta. El necio es egoísta. Nabal no estuvo dispuesto a devolver el favor. Le gustó cuando se trataba de un beneficio para él, pero cuando se trataba de hacerle el favor a alguien más, ya no le gustó. ¿Y acaso no es la actitud y la mentalidad que tenemos hoy en día? Selfish attitude nowadays. Cómo la sociedad, cómo los medios de comunicación nos bombardean. Todo para ti, como el asadón, nada más para mí. ¿Qué te hace sentir bien a ti? ¿Qué te hace lucir bien a ti? ¿Qué te hace prosperar a ti? Y todo nos dan una mentalidad de yo. Analicémonos, hermanos. Si yo constantemente estoy mencionando el yo, cuidado. Es que yo esto, es que yo aquello, es que yo esto. Hay que tener cuidado. Son síntomas de una actitud egoísta, y el egoísta también actúa neciamente. Lucas 12:20 dice: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Si lee el contexto, se dará cuenta que esta es la historia de aquel hombre rico que había cumplido al pie de la letra todos los mandatos de la ley, pero estaba tan apegado a sus posesiones materiales que cuando Dios le dijo: pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, no estuvo dispuesto a soltarlo porque tenía una actitud egoísta, y Dios le llama necio. ¿No te has dado cuenta que vas a morir y de qué te sirvió acumular todos esos bienes? Hoy mismo vas a morir. Tengamos cuidados de evitar una actitud egoísta. Pensar nada más en nosotros mismos nunca es saludable, nos va a llevar a la ruina, es de necios. El no considerar a los demás, el no más que buscar nuestro beneficio. Aún en el matrimonio a veces tenemos esta actitud. De que el cónyuge todo tiene que hacer para satisfacernos a nosotros, pero nosotros nunca estamos pensando qué voy a hacer yo para satisfacer a mi cónyuge. Igual en la relación madre-hijos, padre-hijos, a veces les exigimos a los hijos, pero no balanceamos, no hay equilibrio de también devolverle a los hijos. En nuestras relaciones laborales, de amistades, de parientes, etcétera. Vamos a evitar una actitud egoísta. El egoísmo es muy feo, es de necios, y la necedad nos lleva a la ruina, dice la Escritura. Nabal actuó de esta manera egoísta. No quiso devolverle el favor a David. Muy pronto olvidó el favor que había recibido. Él nomás quería para acá, pero no quería dar para allá. Y vaya que a Nabal le sobraba
y tenía todo el potencial de hacerlo, pero simplemente su actitud egoísta y necia no le permitió tender la mano cuando David y su gente lo necesitaban. El necio también habla sin pensar. El necio habla sin pensar. Aquí hay una descripción de la reacción de Nabal y no es una buena reacción. Habla sin pensar, sin acordarse del bien que había recibido antes, sin cuidar sus palabras, le habla bruscamente a David de tal manera que David se altera y dice: pronto, cíñanse la espada y vámonos en contra de él. No actuó, no habló con prudencia, habló sin pensarlo. El criado le dijo a Abigail: es que tu esposo le habló con insultos a David. Así es que eso me hace pensar que hubo más de lo que estamos leyendo allí. Entre líneas tuvo que haber visto unos insultos bastante serios para que David instantáneamente diga: vámonos a pelear en contra de ellos y acabar con ellos. Porque el necio habla sin pensar. Dice la escritura en Proverbios o Eclesiastés, 10:14, hablan y hablan sin parar. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Nadie puede predecir el futuro. Nada es seguro. Estamos a la intemperie, en el peligro. ¿Por qué? Porque hablan sin pensar, hablan sin ton ni son, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Si usted está acostumbrado a reaccionar sin pensar, hablar sin pensar, cuidado. Yo les decía esta semana en la junta que teníamos de VBS el jueves con los maestros y auxiliares, les decía con respecto a la disciplina de los niños y de los alumnos, les decía: siempre pregúntense, ¿la forma en que lo voy a disciplinar va a edificar al alumno o va a destruirlo? Entonces yo puedo reaccionar y gritarle enfrente de todos los alumnos, avergonzarlo, marcarlo para el resto de sus días, o puedo sacarlo aparte y decirle en privado lo que tengo que decir, por qué estuvo equivocado, que quiero ayudarlo, que regrese al salón. O sea, que nos hagamos esas preguntas también cuando hablamos con los demás. Es lo mismo, es el mismo principio cuando hablamos con los demás. Lo que voy a decir va a edificar, o va, como dice Santiago, lea el libro de Santiago cuando tenga oportunidad, o va a encender el fuego, va a encender el fuego en el bosque. ¿Cómo se enciende el fuego en el bosque? Cuidado, todo está que soltemos algo y se va de árbol en árbol y se hace la llamarada sin control, como esos incendios forestales que a veces hay en California y en otras regiones, que nadie los puede parar. Nosotros mismos provocando esa ruina. Oiga, el que tira el cigarrillo en el bosque allá en California cuando está en pleno drought, o como se dice, en sequía, ¿verdad? Y en los vientos a todo lo que da, no está pensando que ahí se va a ir se va a llevar entre los pies su propia casa, su propia familia. Nosotros también, amados hermanos, el que actúa neciamente, hablando sin pensar, sin sabiduría, no sabemos, a veces nos estamos buscando nuestra propia ruina, nuestra propia destrucción. ¿Qué nos cuesta pararnos un momento y contar hasta 1000, como le hago yo con el pastor? Antes de hablar y determinar cómo voy a decir las cosas, qué palabras voy a utilizar, ¿verdad? Me tengo que desquitar porque no está aquí ahorita y él cuando está, ni chance me da a defenderme porque él es el que tiene el micrófono. Pero, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a actuar. La primera reacción es insultar, la primera reacción es gritar, la primera reacción es ofender, la primera reacción es herir. Oiga, y vaya que sabemos presionar los botones que hace estallar al esposo, que hace estallar al hijo, que hace estallar al compañero, a la compañera de trabajo. Oiga, somos inteligentes, pero la inteligencia nada tiene que ver con la sabiduría. Somos inteligentes para identificar qué le hace estallar, pero tenemos que ser sabios para decir: no me conviene porque me va a arruinar la vida. No me conviene presionar ese botón, me va a arruinar la vida, porque el necio habla sin pensar. La siguiente característica es: ventila su enojo. El necio ventila su enojo. Nabal en sus palabras, en su reacción, denota enojo. Ventiló su enojo, le afloró el enojo.
Dice la escritura, Proverbios 29:11, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. La Nueva Versión Internacional dice, pero el sabio sabe dominarla. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Yo puedo en mi humanidad enojarme por algo, pero no tengo por qué salirme de mis casillas. Por ejemplo, la gente en el tráfico, a veces oímos en las noticias que alguien le echó el carro encima en el tráfico a alguien y sacó la pistola y le disparó. Bueno, a mí también me molesta cuando yo voy haciendo lo mío y que alguien se me atraviesa innecesariamente y por poco me hace accidentarme, me molesta. Pero yo determino si eso lo mantengo bajo control o le doy riendas sueltas a insultar o a hacer algo indebido que me va a llevar a lamentables consecuencias, ¿verdad? Acostumbro mejor decir, Señor, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. El necio también es difamador. Mencioné y leíamos que Nabal llama a David y a su gente bandidos. Repito, no eran bandidos, los estaba difamando, no eran bandidos, no eran criminales, estaban simplemente defendiendo su vida, su derecho a la vida, porque alguien injustamente buscaba matarles. Pero el necio difama. Mucho cuidado, amados hermanos, cuando nosotros con tanta facilidad aseguramos y decimos y compartimos, por no decir chismeamos, ¿verdad? Con otra gente de alguien más que nos dijo decimos algo de alguien, lo aseguramos como si es cierto y verás, sin constarnos, sin conocer a la persona a veces. Sin conocer a la persona. Nunca se me olvida la hermana que estaba en casa de la hermana Abigail y que me pidió perdón. Y yo dije, ay, yo la conocí, la estaba conociendo ese día, me tocó enfrente en una comida así de la mesa, charlar con ella y tuvimos muy bonita la charla. Y a media charla de repente así me paró en seco y me dijo, pastora Saraí, ya se agacha y cambió su lenguaje corporal. Dice, quiero pedirle perdón. Y ya me empezó a pedir perdón. La estaba conociendo ese día. Yo la estaba conociendo ese día y me estaba pidiendo perdón. Dice, es que yo la oía en la radio. Y yo oía de todo lo que ustedes lograban y hacían. Y yo me hice una imagen de que usted era bien engreída, bien sangrona, bien esto, lo otro. Y así eran sus palabras. Dijo, yo creía que usted era bien sangrona. Y me empezó a pedir disculpas. Pero fíjese, no me conocía. ¿Cuántas veces nosotros a veces aseguramos algo y ni siquiera los conocemos? Nunca hemos entablado una conversación con ellos. O repetimos algo de alguien que alguien le dijo a ese alguien que me dijo a mí. O sea, ni siquiera es la fuente original. Ya se ha ido de boca en boca y ha cambiado la versión y para cuando llega a nosotros ya nada que ver. Pero lo serio y lo triste es que una cosa es que me digan, bueno, pues si me dicen yo no tengo control de lo que me dicen, pero sí tengo control de lo que yo hago, de lo que yo repito. Y tenemos que tener cuidado porque el necio es difamador. A veces andamos difamando sin saber. Ahora, aun cuando fueran cosas ciertas, dice la Biblia, el que es fuerte ayude al débil. Si él tiene esa debilidad, si él tiene ese defecto, si él tiene ese problema, vamos a orar por ellos, vamos a procurar ayudarles para que salgan de su error, qué sé yo, qué puedo hacer para contribuir para que él ya no sea así, para que ella ya no sea así. Pero hay que tener cuidado porque el necio difama. Proverbios 10:18 dice, encubrir el odio te hace mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Nabal era un difamador. Además, el necio alborota, provoca, alborota. Es de esos que en vez de apagar el fuego le meten leña al fuego. Ese es el necio, el que le mete leña al fuego. Le agregamos así, como le dicen, le ponen chile a la herida o no sé cómo le dicen, ¿verdad? Pero todavía ven la situación y le meten más y le platican las cosas, oiga, y como la cizaña, ¿verdad? Yo jugando, ¿verdad? Yo sé que mi esposa a veces habla. El otro día estaba predicando y decía de que nació su hermano
el mayor, y que luego nació el segundo y que todo muy bien, dice, y luego dice, no estaban muy bien las cosas, luego nací yo y mejoraron las cosas, y luego dice, luego nació mi hermano Gesiel, dice, y luego empeoraron, ¿verdad? Pero a veces en broma decimos algo así, y yo siempre cuando él hace comentarios, porque así juega, así se lleva él con sus hermanos, y yo le digo, ay, la cizaña, ¿verdad? Porque aquí también estuvo mi suegra en estos días, ya se fue, pero estuvo aquí en estos días, y dice, no, pues es que así él es, le dice, él no viene a ver a su mamá, pero pues mi suegra se estaba quedando en mi casa, no en la casa del hermano Gesiel, y bueno, hay trabajos y cosas. Bueno, el punto es que yo siempre estoy diciendo, ay, la cizaña, ¿verdad? Pero son juegos, pero la verdad es que a veces somos cizañosos en serio. Y ese es el problema, y alborotamos el asunto más y algo pequeño, algo que no tenía que llegar a mayores. ¿Qué le costaba a Nabal mandarle las provisiones y punto, y se acabó? Punto y se acabó, asunto arreglado, pero provocó con su actitud necia, alborotó el asunto de tal manera que ahora sí iba a ser toda una guerra a causa de su necedad. Cuidado, porque el necio alborota. Otra característica, provoca pleitos, van de la mano, provoca pleitos. Proverbios 23 dice, el hijo necio es una calamidad para su padre, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Ay, Padre Celestial, ¿por qué dice esposa? ¿Por qué no dice esposo? Lo cierto es que aplica a todos. No seamos conocidos por los buscapleitos. No sé, me acuerdo que nosotros de niños pues éramos 5 hermanos, 4 hermanos y yo de mujer. Y cómo me picaban. Y entonces yo decía, es que es un picabuchi, decíamos, es que es un picabuchi, para decir que estaba nomás provocando pleito y picándonos ahí para encender el pleito, el asunto, la situación. Pues no vamos a hacer picabuchis ni busca pleitos, porque eso es de necios. Nabal estaba buscando un pleito innecesario y estaba sin saber, sin imaginarse que estaba como poniendo todo para su propia ruina. La siguiente característica del necio, se divierte haciendo el mal. Fíjese, cuando Abigail después de interceder, porque ahorita vamos a hablar de la intercesión de Abigail delante de David para evitar esta calamidad que era la muerte de ella y de él y de toda su casa, antes de cuando ella interviene y regresa de la intervención, Nabal ni cuenta se dio de lo que hizo su mujer para salvarle la vida. Entonces, cuando ella regresa, encuentra a Nabal. Si usted lee ahí los siguientes versículos, va a encontrar que Nabal estaba haciendo fiesta y estaba de borrachera, como burlándose de toda la situación. Estaba de fiesta y estaba emborrachándose. Proverbios 10:23, mire lo que dice: al necio le divierte hacer el mal, pero el sensato le da placer vivir sabiamente. Proverbios 14:9 dice: los necios se burlan de la culpa, otra versión dice del pecado, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Mientras una estaba buscando la reconciliación, el otro estaba burlándose de su mala conducta, deleitándose, divirtiéndose por su terrible hazaña. Fíjese, hay gente, es necia a ese grado que le divierte hacer el mal. Otra característica del necio es que detesta la instrucción. Detesta la instrucción. Nabal, dijo el criado de él, de ellos, dijo: con Nabal no se puede hablar. Con Nabal no se puede hablar. ¿Por qué no fueron con Nabal y le dijeron: oye, Nabal, David está preparando la espada y a toda su gente para venir en contra de ti? Mira, retráctate de lo que dijiste, ve y pídele perdón, ve y haz las paces. ¿Por qué no vinieron con Nabal para que hiciera las paces? Porque con Nabal ni se podía hablar, dice la escritura. ¿Por qué? Porque él no estaba acostumbrado a ser alguien que escuchaba consejos o instrucciones. El necio es aquel que no escucha consejos. Hay gente que he escuchado decir, que dicen: no, tú no tienes nada que enseñarme, el día que logres lo que yo he logrado, entonces me dices algo. A veces los padres le dicen a los hijos:
No, ¿tú qué me vas a enseñar? Eres un escuincle, no has vivido los años que yo he vivido, no tienes la experiencia que yo tengo. Hay que valorar el consejo, ¿por qué no? Ser humildes para reconocer que un hijo nos puede orientar, aunque nosotros tengamos más experiencias, ellos tienen experiencias más actuales, más de época, qué sé yo, y pueden orientarnos. No tiene nada que ver que alguien nos oriente en el trabajo. Ay, no, voy a mostrar debilidad. No, Señor, es de grandes escuchar consejo e instrucción. El necio es el que detesta la instrucción. Proverbios 1, versículo 7 y versículo 22 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Simplones, dice el 22, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Proverbios 17:16 dice: es absurdo pagar por la educación de un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Ay, Padre Celestial, ayúdanos Dios, porque cuántas veces nos hemos negado a escuchar el consejo de alguien más. ¿Cuántas veces nos ha faltado humildad para escuchar el consejo de alguien más? Para resumir, Nabal tenía una herencia espiritual, descendiente de Caleb, una herencia espiritual enorme, pero no le bastó, eso no fue suficiente. Esto es como las personas que creen que solo por tener grandes cosas y por venir de buena familia pueden tener el carácter que quieran y nadie le puede decir nada, pero todas esas actitudes nos llevan al fracaso, que esa manera de ver esa manera de ver nos va a hundir, o esa forma, esa perspectiva nos va a hundir y nos va a arruinar. Pero entonces, ¿cuál sería lo opuesto? Ay, pastora Saraí, qué dura esta palabra, por eso yo sé que están muy silencios hoy. Sabía que no iba a haber muchos amenes y gloria a Dios esta mañana. That's okay. Pero en lugar de tener la actitud de Nabal, que por poco le cuesta la ruina, vamos a imitar la actitud de Abigail. Que podamos ser sabios como esta mujer, que tuvo la habilidad de actuar y juzgar correctamente. Fue sabia. El tiempo en que David se acercó a Nabal era un tiempo de festividad, se acostumbraba a celebrar con grandes banquetes. El tiempo cuando se comenzaba a cortar la lana de las ovejas, eso era sinónimo de prosperidad y se hacía una fiesta grande. Así que lo que le sobraba a Nabal en esta época o en ese tiempo era comida. Además era legal y correcto en las normas de hospitalidad de aquel tiempo proveer alimento a las personas que llegaban a la provincia, a los viajeros, a los jornaleros. Era común, era parte de las leyes de ellos que se les tenía que brindar ayuda, que se les tenía que dar alimento. El trato de Nabal fue inaceptable en su época y sigue siendo inaceptable en nuestra época. Su necedad provocó la ira de David. Al sentirse ofendido, ordenó David que sus hombres, se prepararan para la batalla. Entonces uno de los criados de Nabal, reconociendo las consecuencias de esta actitud que todo esto iba a producir, fue rápidamente ¿con quién? No con Nabal, sino con Abigail. Y la Biblia describe el carácter insensato de Nabal, pero a su vez describe a su esposa como una mujer entendida, una mujer inteligente. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Esta mujer se le describe como una mujer entendida, una mujer prudente, una mujer sabia. ¿Por qué? Porque temía a Dios. El sabio se distingue primeramente por el temor a Dios. Si tú quieres vivir tu vida sin Dios, yo no sé si hay alguien aquí esta mañana que no tiene una relación con Dios. Puedes escoger vivir tu vida sin Dios, pero no es lo más prudente. No es la mejor decisión. Sooner or later it's going to catch up to you. Tarde que temprano nos va a pasar factura la vida por no considerar a Dios en nuestras vidas. Tema a Dios, busque a Dios, entregue su vida a Cristo.
Abigail en el versículo 26 en su petición, cuando empieza a hacer su intervención y petición a David, menciona al Dios viviente, menciona a Dios. Quiere decir que ella es una mujer que teme a Dios. Proverbios 9:10 dice, Proverbios 9:10 dice, ¿lo tenemos? Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría, conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Cómo vamos a ser gente de buen juicio, de buen entendimiento, de sabiduría? Cuando empezamos por tener temor delante de Dios. Lo opuesto a lo que hizo Nabal, que no figuró a Dios en sus planes, que negaba a Dios con su conducta, con confiar en sí mismo. Al contrario, esta mujer entendía que fuera de Dios, ella nada podría lograr. El principio de su sabiduría comenzaba por su relación con Dios. El hecho de que ella era una mujer de buen juicio comenzaba por tener temor a Dios. Que tú y yo podamos ser inspirados como Abigail a cultivar una relación diaria con nuestro Dios, porque es extraordinario como a mí me ha sucedido en muchas ocasiones. No sé qué decisión hacer, no sé qué es lo correcto, tengo dos opciones, no sé cuál es la mejor, estoy en un dilema, pero estoy en una encrucijada, pero voy a Dios a consultarlo en oración, voy a Dios a consultarlo en la palabra, voy a Dios a consultarlo a través de líderes espirituales que tienen la sabiduría de lo alto, y escucho el consejo de Dios, y entonces Dios me ilumina y Dios me enseña el camino a seguir. Y nos lleva a lo siguiente: el sabio escucha el consejo. Proverbios 12:15 dice: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. ¿Quieres ser sabio? Presta atención a otros. ¿Quieres ser necio? Nada más hazte caso a ti mismo. Pero quieres ser sabio, presta atención. Hay gente a tu alrededor que puede aportar algo. Si necesito un asunto legal, ¿con quién voy? Con un abogado. ¿Por qué? Porque él tiene conocimiento del asunto. Si necesito consultar un asunto de salud, voy a ir con un doctor porque tiene el conocimiento. Pues en nuestras vidas diarias vamos a ser humildes para reconocer, como dice la escritura en otro proverbio, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Que podamos reconocer que Dios utiliza a las personas a nuestro alrededor para instruirnos, para aconsejarnos, los líderes espirituales en la iglesia, hermanos y hermanas maduras en la fe que a veces nos dan luz. Mire, detalles tan pequeños. Nosotros cuando planeamos las reuniones de damas, por ejemplo, me junto con el equipo o estamos ahí comunicando por los medios de comunicación, y de repente les digo a las hermanas: miren, para esta reunión traigo en el pensamiento este tema, este texto y estas ideas. Y cuando nos juntamos, ¿qué opinan ustedes? Oiga, empieza pues fíjese, pastora, está muy bien, pero podemos agregarle esto, y que sí esto, y que sí aquello. Y para cuando acuerdo, quizás yo traía una buena idea, pero ahora se hizo una idea más extraordinaria. ¿Por qué? Porque estamos en múltiples consejos escuchándolos, y se arma algo mejor. Algo tan sencillo como eso me da resultado. Imagínense en todas las áreas de nuestra vida si aprendiéramos a escuchar el consejo. Gente que ya ha pasado por lo que nosotros hemos pasado, que ya ha tenido la experiencia, podemos escucharles. Quizás no todos los consejos los vamos a tomar, quizás todos los consejos no van a aplicar, pero seguramente entre todo ello el Señor nos va a ayudar a filtrar lo que va a ser para nuestra edificación, porque el sabio escucha el consejo. Proverbios 10:8 dice: el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. No quiero ser de los que caen de narices. Más claro no puede hablar. La siguiente cualidad del sabio es, permítame mencionar en escuchar consejo. Abigail escuchó el consejo ¿de quién? Del criado. Abigail era la ama de la casa. Ella podría decir: ¿y tú qué tienes que decirme? Tú no tienes derecho a opinar, tú eres el criado, tú eres el siervo. Pero le dijo en el versículo número 17, le dijo: tienes que hacer algo.
Tu esposo ha insultado a David, ha provocado su ira, tú tienes que hacer algo. Ella escuchó el consejo. Abigail, al escuchar lo que David tramaba para Nabal y su casa, pudo haberse encerrado en su recámara a llorar, a lamentar la ruina inminente que venía en su dirección. Pero al contrario, estuvo abierta a la oportunidad de escuchar un consejo y dijo, pues sí, mira, si me van a matar, nada pierdo con arriesgarme, ir aunque sea a hacerle la luchita, a ver si algo bueno sale de esto y intervengo para que no nos llegue esta ruina. Estaban en problemas, así es que hacer algo no le iba, pero quizás esa luz, ese foco se le prendió cuando vino la luz por ese consejo que recibió de un criado. A veces no queremos escuchar el consejo de alguien que consideramos inferior a nosotros. De todos podemos aprender, de todos podemos aprender. Entonces vamos a aprender a escuchar el consejo como lo hizo sabiamente Abigail. Abigail también actuó y trabajando. El sabio es industrioso, es la siguiente cualidad. Es industrioso. El sabio es industrioso y nos da el ejemplo de la hormiga. Proverbios 6:6 dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Ay, Padre, que una hormiga sea más sabia que yo, ayúdame Dios. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. ¿Cómo aprender de una hormiga? Claro que sí. Y describe en ese capítulo cómo las hormigas trabajan duro en el verano y se preparan para que cuando venga el invierno no les falte absolutamente nada. Trabajan, laboran. Nosotros queremos recibir tantos beneficios y tantas bendiciones y no queremos mover ni un dedo. Estamos enfermos en esta sociedad de los Estados Unidos de un mal que se llama flojera. Discúlpeme un poquito. Sí, nadie quiere hacer nada. Oiga, nosotros tuvimos que lidiar hace años, fíjese, cuando empezó toda esta euforia del internet y las redes sociales, tuvimos que lidiar con un matrimonio que estaba muy estable, sirviendo al Señor, bien trabajadores, una familia extraordinaria, pero cuando la mujer se vuelve adicta al Facebook y al internet, ella descuidó por completo su casa, estuvieron al borde del divorcio, no se peinaba, no se bañaba, y es literal, no es mentira, le estoy diciendo delante de Dios. No se bañaban, ya no se peinaba, ya no hacía de comer. Ella era ama de casa, el esposo salía a trabajar y la hallaba en las pijamas mismas con las que se fue, en la mañana, en la noche, en la tarde, el tiradero en la casa. Nosotros llegamos a entrar y la casa estaba espantosa, de sucia. Una cosa era que, bueno, no he tenido un poco de tiempo, no era horrible la situación y estaban al borde del divorcio. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde no queremos todo fácil. La Biblia dice, en todo trabajo hay fruto. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Y me gusta la palabra industrioso porque va más allá de trabajar. A veces trabajamos, pero trabajamos en vano o para malos resultados, pero el industrioso trabaja para buenos resultados, trabaja con ahínco, trabaja con dedicación, trabaja con entrega, trabaja con esmero, que nosotros podamos saber que si quiero un mejor matrimonio tengo que trabajar en él, tenemos que hacer ajustes él, tengo que hacer ajustes yo, quiero mejor relación entre los padres y los hijos, tenemos que trabajar en esa relación, queremos tener una promoción en el trabajo, tengo que trabajar y ser el mejor empleado, quiero ser, que Dios me bendiga de una manera especial, tengo que servir en la casa del Señor porque hay milagros y hay bendiciones reservados exclusivamente, bíblicamente, para los que sirven al Señor. Esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? En el versículo número 18, perdón, versículo 18, ¿qué dice la escritura ahí en primera de Samuel, el capítulo 25? El versículo 18 dice, sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cuernos llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas, 200 pasteles de higos, los cargó todo en burros. Fíjese, esta mujer se puso inmediatamente a trabajar. Es de sabios trabajar, es de sabios echarle ganas. Amados hermanos, es donde vas a ver fruto, es donde vas a ver resultados. Esta mujer actuó sabiamente al ponerse a generar y a trabajar a favor de su victoria. El sabio es industrioso.
El sabio tiene lengua saludable, porque una vez que además que actuó sabiamente, preparando todos estos víveres y regalos que le llevaba David y a sus hombres en los burros, también habló sabiamente. Habló sabiamente. Mire lo que dice 1 Samuel 25, el versículo 24, nomás para que se dé una idea de todo el rollo, como decimos, que le echó Abigail a David en el buen sentido de la palabra. Fíjense nada más, para que no sé si lo lea todo, pero voy a empezarlo a leer para que se dé una idea. En el versículo número 25 dice: sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Ay, qué introducción, ¿verdad? Empieza a hablar con él. ¿Por qué? Porque dice, no estoy aquí pretendiendo a defender a mi esposo, es malo y perverso y se equivocó. Ya de entrada, ya dijo, bueno, está reconociendo, esta mujer está reconociendo que han errado, que su esposo ha errado, ya le fue bien. Dice, sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio, por favor no le haga caso. Note la frase, por favor no le haga caso. Es un necio como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora mi Señor, fíjese cómo se dirige a él, mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza. Y bueno, empieza todo unas frases amables, unas frases persuasivas, unas frases sabias, inteligentes, bien pensadas. Recuerda, el necio no piensa antes de hablar. Ella pensó muy bien en su discurso que iba a dar delante de David. Amadas hermanas, si tuviéramos más prudencia al hablarle a nuestros maridos, amados maridos, si tuviéramos más prudencia hablarle a nuestras esposas, en vez de reaccionar a la primera, pensar qué voy a decir, va a edificar, va a destruir, cómo se lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir, qué palabras voy a utilizar, porque tengo que tener una lengua saludable, una lengua que es como medicina. Mire lo que dice el proverbista en Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Mientras Nabal hirió a David con sus palabras, porque ni siquiera todavía lo tenía de frente y ya lo quería matar. Fíjese, aunque las palabras de Nabal fueron hirientes, las de Abigail fueron tan sabias que a pesar de que ya había una herida, tuvo la capacidad de aliviar y ser medicinal para que se apaciguara el asunto. Nuestra lengua tiene que ser una lengua saludable, una que provoca que las cosas se vuelvan pacíficas. Dice la escritura, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados, tendrán buena aventura, tendrán buen viaje. ¿Quieres tener mejores experiencias en tu diario caminar? Vamos a ser pacificadores con una lengua saludable. Ahora, la lengua saludable también implica refrenar la lengua. Esa es la siguiente característica. El sabio refrena su lengua. Póngale ahí en las notas, refrena su lengua. Mire, el versículo 18, cuando el criado viene y le dice a Abigail, tienes que hacer algo, y ella inmediatamente se pone a cocinar y a hacer cosas con sus manos para llevar regalos a David y las provisiones que necesitan. Dice que ella puso todo en el burro, dice, pero no le dijo nada a su esposo. Fíjese, la sabiduría tiene que ver con saber cuándo hablar, pero también saber cuándo callar, cuándo cerrar la boca. Proverbios 14:3, la segunda parte dice, los labios del sabio son su propia protección. Las palabras del sabio los protegen. Es para su propia protección. Fíjese, las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea. Las palabras necias de Nabal ya estaba provocando que alguien quisiera golpearlo de muerte, pero las palabras sabias de Abigail les protegió a ella y a su casa, porque ella, sin deberla ni temerla, porque a veces pensamos es que es injusto, pero si está en tus manos hacer algo, es de sabios intervenir conforme a Dios le agrada. Y entonces ella actuó con sabiduría. ¿Por qué? Porque le habló dócil a David, pero a su esposo simplemente refrenó su lengua, simplemente cerró la boca. A veces
La lengua saludable tiene que ver con no todo el tiempo tenemos que decir algo. A veces es mejor deja que se desahogue. Después hablamos porque ahorita no es un buen momento. Si trato de hablar no vamos a llegar a ningún lado. Deja que se desahogue. ¿Alguien se identifica conmigo? A veces hay que, mire, me encantan estos dos versículos, no se los di ahí arriba, pero me los ponen. Proverbios 21, 23, rapidito, porque ya estoy acabando. Proverbios 21, 23. Proverbios 21, 23. Dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Muchos problemas se evitan cuando a veces cerramos simplemente la boca. Tan sencillo así. Self-explanatory. 13:3, Proverbios 13:3. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Hay que pedirle al Espíritu Santo, hoy es tiempo de hablar, o es tiempo de callar. Porque el sabio muchas veces tiene que refrenar su lengua. La siguiente característica, el sabio es humilde. Ay, cómo nos cuesta esta también. Ay, cómo nos cuestan todas, Señor. ¿Por qué, Padre? Es humilde. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Fíjese, ¿cómo reaccionó Abigail cuando se encontró con David? Versículo 23 de 1 Samuel 25 dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo, ve a David. ¿Y qué fue su reacción? Bajarse del burro. Hermanos, a veces tenemos que bajarnos del burro. Bajarnos de la silla en la que estamos sentados con orgullo, arrogancia y soberbia. Y ser humildes para decir, ¿sabes qué? Hoy es tiempo de humillarme si quiero que esto llegue a algún lado positivo y lograr cosas buenas. Porque el orgullo lleva a la deshonra. Pareciera ser que era deshonra la reacción de Abigail al ver a David. Ay, mira, esta mujer se tiró al suelo y qué humillante. Le está rogando. Y a veces nuestro orgullo, no le ruegues. Y nos dice el compadre o la comadre, ¿y para qué le ruegas? Ya bien, déjalo, dice la gente, déjalo. Habiendo tantos hombres y tantas mujeres. Hello. This is real day, this is real life. La vida real, hermanos. Escuchamos a veces esos consejos. Pero la escritura dice, tienes que a veces ser humilde. Quizás te estás perdiendo de una buena relación, de un buen matrimonio, de cosas lindas por delante. Si tan solamente nos bajáramos de nuestro burro y nos humilláramos delante de la presencia del Señor y diga, Señor, sabes que voy a reconocer mi falta. Sabes que aunque no haya sido mi falta, le voy a perdonar su ofensa, me voy a humillar y borrón y cuenta nueva y vamos a empezar de nuevo. Si supiéramos el gran beneficio, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Proverbios 11:2 dice el orgullo, bueno, ese ya lo mencioné. El versículo 22, 23 y 24 nos habla de la postura física, pero esto también de Abigail, pero esto denota humildad. Humildad, hay que imitar esa humildad porque es de sabios. Por último, gana amigos. Gana amigos. El sabio gana amigos. Cuando Abigail actúa con todas estas características de un sabio, entonces ¿qué sucede? Se ganó la amistad de David. Versículo 35 dice, de 1 Samuel 25, versículo 35 dice, entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Fíjense, vuelve a tu casa en paz. Hizo las paces con David. El que era enemigo se volvió amigo. El que era enemigo se volvió amigo.
por la intervención de una mujer sabia. Amado hermano, amada hermana, la vida es mejor en compañía. A veces vivimos aislados, amargados, ¿verdad? Solitarios, y no es culpa de nadie más que nuestra, porque no hemos aprendido a actuar en sabiduría. Si supiéramos, si actuáramos con mayor sabiduría, no se imagina los amigos que ganaríamos. Esto le ganó la amistad de David. Proverbios 11:30 dice, se pueden ir acercando los músicos. Proverbios 11:30 dice: la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Abigail tuvo buenas acciones, acciones de una sabia, y le valió para mucha bendición. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Tú siembras una semilla de prudencia, de sabiduría y no de necio. ¿Y qué pasa? Va a dar un árbol frondoso que va a producir mucho fruto y muchos beneficios. Amado hermano, si supiéramos la importancia de este principio de la sabiduría. ¿Y qué dice la segunda parte? Me lo quitaron muy pronto. Proverbios 11:30. Es que es el músico. Proverbios 11 dice: una persona sabia gana amigos. Una persona sabia gana amigos. De lo que nos estamos perdiendo en muchas ocasiones, las relaciones saludables que nos estamos perdiendo en muchas ocasiones por no actuar con prudencia. ¿Qué vamos a escoger? Todos nos enfrentamos a situaciones que nos desafían a actuar, a tomar alguna decisión. La cuestión es cómo vamos a responder, con quién nos asemejamos más, a la necedad de Nabal o a la sabiduría de Abigail. David estuvo a punto de cometer un grave error de dejarse llevar por la ira provocada por la forma necia de responder de Nabal. Sin embargo, se detuvo cuando prestó atención al proceder sabio de Abigail, que con palabras sabias supo atraer paz al corazón de David. Dice el versículo 32 al 34: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Oh, gracias a que te diste prisa en actuar sabiamente. Hermanos, que Dios pueda ver en nosotros y que pueda decir de nosotros: porque te diste prisa a actuar sabiamente, ahí te va la bendición, ahí te va la protección, ahí te va la provisión. Todo lo que tú necesitas ahí está a tu disposición. A veces Dios guía hacia nosotros a personas sabias en momentos claves también de nuestras vidas. Esas personas pueden darnos el conocimiento y la comprensión que carecemos sobre alguna situación o decisión. Puede contribuir para mejorar nuestra vida. Sin embargo, cuando estas personas llegan a nosotros, la decisión de que si aceptamos o no sus palabras es solo nuestra. Es una decisión. Yo no puedo decidir por ti. Yo te puedo aconsejar, yo te puedo enseñar a la luz de la palabra. Pero al final de cuentas es nuestra decisión aceptar la sabiduría con humildad o rechazarla y actuar neciamente. Jesús habló claramente sobre las consecuencias de ser necio o sabio a través de una parábola que conocemos como la parábola de los dos cimientos. Póngase de pie mientras concluyo. Dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, le compararé a un hombre insensato, un necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Me llama la atención que ambas casas sufrieron la misma tormenta, enfrentaron el mismo desafío, las mismas dificultades, vientos recios golpeando su casa.
enfrentaron exactamente lo mismo, pero el que actuó con sabiduría fundando su casa en la roca, permanecieron firmes. El que actuó neciamente fundando su casa sobre la arena, dice que fue grande su ruina. De nuestra decisión puede depender el éxito o la ruina de nuestras casas y todo nuestro entorno. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Sabia o insensatamente? Y es de sabios fundarnos en esos principios que la palabra nos da. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice Proverbios 3, 13 al 15: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no puede comparar a ella. Me encanta eso. Nada de lo que tú puedas desear en este mundo, por más extraordinario que eso sea, nada se le compara en valor a amar y desear y buscar la sabiduría. Nada se le compara. Y a veces equivocamos queriendo ganar más a toda costa, queriendo tener más a toda costa. Y qué bueno que Dios te dé bienes materiales, no es pecado, pero que ante todo anhelemos y busquemos la sabiduría de lo alto. El mismo rey Salomón, hombre más sabio sobre la faz de la tierra, hizo su petición, siendo el hombre más rico de su época y el líder más influyente y más importante de su época. Cuando hizo su petición delante de Dios, dijo: todo esto no importa, lo que más necesito es sabiduría. Y esa fue su petición delante de Dios, y Dios lo hizo el hombre más sabio sobre la tierra de su tiempo. Se necesita ser salvo para ir al cielo. El pastor siempre lo dice. Pero se necesita ser sabio para vivir sobre la tierra. El pastor siempre nos dice esa frase. Se necesita ser salvo para ir al cielo, pero se necesita ser sabio para vivir en la tierra. La decisión más sabia que podemos tomar es de seguir a Cristo. No sé si hay alguien aquí esta mañana que diga: yo necesito una relación con Dios. El principio de la sabiduría para que tengas éxito es entregar tu vida a Cristo.